La verdad que el video anterior me quedó larguísimo. Voy a tratar de que no sea tan extenso porque si no se hace imposible. Salud. Desde ya te hago una advertencia. Si vos pensaste que en este video voy a ser totalmente tibio, que no voy a tener una postura definida, bien marcada, tomada, que no me voy a decantar por una cosa o por la otra, que voy a ser totalmente cobarde, bueno, paso a informarte que estás totalmente en lo correcto. Hola a todos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal, yo soy Martín y hoy vamos a hablar de una discusión que no tiene mucho sentido, que no tiene en realidad un ganador o un perdedor, que es el libro versus la película o la serie. Te voy a dar mi más sincera opinión, mis puntos de vista a favor y en contra de una cosa y de la otra, así que sentate, ponete cómodo, prepárate un buen mate y vamos al video. ¿No te ha pasado que estás mirando una película o una serie y de repente llega alguien y te dice, pero eso está basado en un libro, tenés que leer el libro? O al revés, estás leyendo un libro, te gusta bastante y te das cuenta buscando en internet o porque alguien te lo dice, que tiene hecha una serie o que tiene hecha una película. Y acá se genera un eterno debate. Por un lado tenemos los defensores de los libros, de la obra original, y los defensores de las series o de las películas. Yo en realidad en este punto voy a hacer algo que no me caracteriza mucho, que es ser totalmente tibio, y te voy a dar mis puntos de vista para que veas en qué cosas estoy a favor y en contra del libro y de las películas o las series. ¿Tienen algo los libros que las películas no? ¿Tienen algo la película o la serie que el libro no? Y es un poco de esto, un poco de aquello. Por ejemplo, a la hora de hablar de los libros tenemos el tema de la imaginación, que es una cosa muy poderosa. Cuando vos lees un libro, vos sos el director, vos sos el iluminador, el director de fotografía, el que hace la banda sonora, el que elige los actores, el que se imagina en la cabeza cómo son los actores, cómo son las interacciones que tienen, los hechos que pasan, cómo son los paisajes, los héroes, los villanos. Cada uno crea en su cabeza una imagen de lo que está leyendo y eso está buenísimo porque no se puede replicar en ninguna pantalla y aparte te estimula la imaginación. Además, otra cosa que tiene muchos libros, que es como me pasó con Game of Thrones, cuando yo terminé de ver la primera temporada, me dijeron que estaba basado en un libro, entonces agarré y dije no, esto tengo que leerlos y empecé a leer y a descubrir un montón de cosas que obviamente en la serie no estaban en ese momento, la primera temporada, por tema de presupuestos y también por tema de cómo hacer encajar todo en un capítulo de 1 hora más o menos. En los libros había muchas cosas, por ejemplo, de los pensamientos de los personajes, por ejemplo, Catelyn Stark cuando lo ve a Jon Snow que siente desprecio por él. En la serie por ahí se pone un poco de música, un poco de miradas, pero en el libro están todos los pensamientos. O cuando van a la guerra con su hijo Robb, ella piensa cómo ha crecido, lo grande que ya está, las decisiones que toma. Y en la serie no se puede hacer esto, por lo tanto depende del talento de la actriz, que por supuesto es una genia. Como te decía entonces, uno al conocer bien los pensamientos de los personajes, en algunos casos, crea un vínculo por ahí más poderoso, más fuerte que lo que puede pasar en una serie o en una película. Ahora, si nos paramos desde el otro punto de vista, hay un montón de cosas que le juegan a favor, que es lo audiovisual. Una buena adaptación hecha por un director que ame el material original o que lo respete, por un montón de gente que ame su trabajo y respete el material original, por buenos actores y por un buen equipo de gente, puede hacer cosas magníficas. Piense que tenemos la fotografía, la música que evoca muchísimas emociones, puede ser utilizada para despertar un montón de emociones en uno, y sobre todo la actuación de los actores. Por lo tanto, en este caso es un punto para la película o para la serie. Y otro punto que puede tener a favor es las veces que una serie o una película hizo que mucha gente agarrara los libros para ver cómo eran originalmente. Domingo 1 de la tarde, el señor está con la sierra, no sé qué está cortando. Esperemos que no empiece a martillar. Como te estaba contando, Harry Potter fue un fenómeno mundial que hizo que muchos chicos y chicas se acercaran a los libros y eso está buenísimo. Lo siguiente que voy a hacer es nombrarte algunos ejemplos, no todos porque no terminamos más con el video, sería un video infinito, pero te voy a nombrar los que más me gustan a mí, los que más tengo en la cabeza, los que más me impactaron, obviamente los que leí también porque no voy a hablar sin saber, en los que el libro es mejor que la adaptación. Otros casos en que se logró un balance en que los fans de los libros quedaron muy contentos con la adaptación y otros casos en que la adaptación es mucho mejor que el libro, que aunque no lo crean, hay muchos. Esto es una opinión puramente personal, lo que vos opines dejadlo en los comentarios, ya saben que yo leo todo y respondo a todos. Vamos a empezar con lo que a mí me parece el libro supera a la adaptación. Para empezar ya habíamos dicho Harry Potter, obviamente por tema de presupuesto y por tema de duración y de
cantidad de material para encajar, no se puede meter todo en 2 horas de película, entonces hay un montón de cosas que quedaron afuera de contextos, de explicaciones, que para mí le da un punto a favor al libro, pero también tengo que reconocer que se hizo un trabajo excelente con la música, con la puesta en escena, sobre todo con el casting de actores y actrices, la rompieron. Pero bueno, ¿qué quieren que les diga? Yo soy fanático de los libros, los leí 2 veces o 3 a todos en la adolescencia y me quedo en este caso con los libros. El segundo que te voy a contar es justamente Juego de Tronos. Ojalá que George Martin en algún momento termine la maldita saga, llevamos años esperando y como te contaba, después de haber visto toda la primera temporada, empecé a leer con los libros. El primer libro me lo leí en un viaje a Córdoba que tuvimos 12 horas de ida, fui casi todo el viaje leyendo y a la vuelta lo terminé. Iba frenando para dormir un poco, pero me lo leí bien friki. Y la verdad que obviamente por extensión y por el genio del autor hay un montón de cosas que en la serie no están. 2 o 3 cositas que remarco, por ejemplo, el pensamiento de los personajes, las edades de los personajes que obviamente no se podían llevar a la pantalla por la crudeza del mundo donde se desarrolla Juego de Tronos. No me maten, ya sé, es la saga Canción de Hielo y Fuego. Pero por la serie lo digo así que es más corto. Otra cosa a favor del libro es que es un personaje que yo tengo sentimientos encontrados, amor y odio, más odio que amor, que es con Sansa. Porque en el primer libro, spoiler, es la que traiciona a su padre cuando ve que él se quiere volver a Invernalia. Ella, para no perder las ilusiones de casarse con Joffrey y tener una vida de princesa, va y manda al frente, delata a su padre con Cersei y desde ese momento la odié. No me importa lo que le pasó después, pero traicionó a su propia sangre, entonces ese personaje se lo trató bastante bien en la serie. Y otra cosa que me gustó más del libro que de la serie es la parte de la guardia nocturna en el muro, donde va Jon Snow. La verdad que en el libro la pasan muy mal, le falta comida, se mueren de frío, la pasan terriblemente mal y en la serie parece más que nada un jardín de infantes. No me maten los fanáticos de la serie, pero está muy suave la adaptación en la parte del muro. A mí me gustó más lo mal que la pasaban, la crudeza que se relata en el libro, y en la serie parecía que no estaban tan mal, un poco de frío, un poco de hambre, pero nada más que eso. Vamos con otra mención bastante famosa, como lo es Eragon de Christopher Paolini. Es un libro amado por los lectores de fantasía. Yo en la adolescencia lo amé, después más adelante, cuando me fui haciendo más grande, lo empecé a odiar un poco porque básicamente Eragon en el libro es un todopoderoso, todo lo hace bien, sabe todo y lo que no sabe lo aprende muy rápido y domina todo enseguida, la magia, la hechicería, montar dragones. Pero aún así la ambientación y el viaje del héroe, por así decirlo, está muy bien construido. En cambio, en la película del 2006 se desdibuja bastante todo, los personajes son bastante más flojos, hay un cambio de argumento un poco, lo mejor que hay es la dragona porque tiene las mejores frases, lo que hace que el libro claramente le gane a la película. Otro que te voy a nombrar es Percy Jackson y los dioses del Olimpo de Rick Riordan. La verdad que son libros bastante entretenidos, te llevan a preguntarte sobre la mitología, te llevan a investigar, las aventuras están buenísimas, los personajes están espectaculares. Pero ¿qué es lo que pasó acá? La película de 2017, que se intentaron comprimir una cantidad de libros, creo que eran 8, en tan solo 90 minutos, y el resultado es una historia bastante incoherente con algunos personajes planos, y a mí no me terminó gustando demasiado. Está bueno sí que haya llevado a los chicos y a las chicas a los libros, pero a mí no me terminó gustando, por eso le doy el puntaje a los libros. Tenemos también la saga de La Torre Oscura de Stephen King. Son un montón de libros que adaptarlos a una película iba a ser imposible. La saga es una mezcla de western, fantasía, ciencia ficción y terror, y lo que quisieron hacer acá en comprimirlo en la película terminó siendo un resumen con tiros que a mí me dejó con ganas de más. Por eso te digo que acá también gana el libro. También te puedo nombrar, y no pensé que iba a hacerlo, pero tengo una persona muy cercana que es fanática de Crepúsculo y que me contó con lujo de detalles las ventajas que tiene el libro sobre la serie. Las películas terminaron, no es una gran historia tampoco que digamos, pero la película terminó con algunas incoherencias. Si bien Bella no es muy brillante, no tiene mucho carisma que digamos en los libros, en la película es mucho peor. La actriz no tiene expresiones, básicamente. Robert Pattinson es un actorazo, lo demostró en otras películas por suerte, pero acá el libro, por lo que me contó, acá estoy hablando sin saber, pero bueno, no es una saga que yo vaya a leer, el libro supera ampliamente a la saga de películas. Y por último te voy a nombrar una que me dolió en el alma, porque yo soy fanático de esta saga de libros, de la saga de Geralt de Rivia, El Brujo, The Witcher. Los videojuegos también me gustan bastante, pero yo soy más de los libros. Y cuando Netflix anunció que se hacía la adaptación, la verdad que yo me emocioné. Fueron como 5 años que estuve esperando con mucha expectación, con mucha ansiedad. Cuando eligieron a Henry Cavill yo dije, este es el actor que yo quiero que interprete al Brujo. Con Ciri estoy bastante conforme, con Jennifer no tanto. La actriz
Es una muy buena actriz, pero no es la Jennifer de los libros en la adaptación. Y cuando llegó la primera temporada, la verdad que a mí me encantó. La vi 4 o 5 veces, terminé llorando 1 o 2 veces. La verdad que me encantó, pero cuando arrancó la segunda, veía los capítulos y iba haciendo, no puede ser, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y cuando termina, develan algo que pasa al final de los libros. Entonces dije, ¿cómo van a hacer para modificar todo ahora? Porque ya se sabe el final. En el final de la segunda temporada fue un manotazo de ahogado que quisieron hacer, me rompió el corazón. Y la tercera temporada ya es un desastre total. Con Jaskier, el bardo amigo del protagonista, Geralt de Rivia, que es uno de los mujeriegos más famosos de la literatura de fantasía, y lo terminan haciendo bisexual, por así decirlo. Hello, Agenda Progre. La verdad que se mandaron una cagada gigante ahí, perdón por la palabra, pero la tercera temporada fue un asco, y fue tan asquerosa la decisión que tomaron los productores y los desarrolladores que el mismísimo Henry Cavill decide irse, y ya es imposible que siga viéndola. No sé si van a hacer una cuarta, no sé si van a terminar. A ver, gente que adapta libros o que adapta videojuegos, no nos interesan los personajes que ustedes inventen, tiene que ser canon. Si no es canon, no interesa. Vamos a pasar a lo que yo creo excepciones donde los fans de los libros quedaron conformes con las adaptaciones. La verdad que está bueno cuando pasa eso, como te decía, cuando directores, gente, productores y un grupo de personas agarra un libro y lo adapta y con respeto y con amor a lo que hacen. Terminan saliendo cosas muy buenas y está buenísimo que pase eso. Entonces acá te voy a dar algunos que a mi parecer quedaron muy bien y dejaron conformes a los fans. Por un lado tenemos la adaptación de Peter Jackson del Señor de los Anillos. Obviamente no podían faltar unos libros considerados clásicos en lo que es la literatura de fantasía, fueron pioneros. Y Peter Jackson obviamente tuvo que hacer recortes para meter estas obras monumentales gigantes, pero logró unas películas tremendas, unas adaptaciones geniales, con unos efectos visuales, una música tremenda, un casting de actores genial, y los fans en su mayoría quedaron muy conformes con el resultado. No como la porquería de los Anillos de Poder que han hecho estos últimos años, que es cuando la agenda progre se mete, hay que meter inclusión forzada. La verdad que es una porquería. Debería haber ido recién en el puesto donde el libro supera a la adaptación, pero bueno, lo metemos acá rapidito y esa es la primera adaptación que te digo que dejó contentos a todos. El Señor de los Anillos, un infaltable. Por otro lado tenemos un libro que a mí me encantó, que es La Niebla de Stephen King. Ya hice un short, lo dejo por acá. Los fans de Stephen King y del libro quedaron muy conformes e incluso el final fue mucho mejor. Stephen King se molestó entre comillas porque dijo, ojalá el final se me hubiese ocurrido a mí. En el libro termina más o menos, te deja un final abierto a la espera de que, spoiler, mueran todos. Pero el final de la película te vuela la cabeza, la verdad que uno no se lo espera, te deja con el corazón roto, te destroza, y la verdad que la gente que hizo esta película la clavó al ángulo e hizo una adaptación muy pero muy buena. Por otro lado tenemos Mujercitas de Louisa May Alcott, que es un clásico amado por generaciones, sobre todo porque retrata la independencia femenina y la familia, y la película la verdad que es un muy buen trabajo, respeta bastante el material original, respeta la esencia, está bien, está un poco adaptada, tiene algunos cambios, pero con una excelente dirección y con unas actuaciones más que destacadas, la verdad que lo lograron. Vamos con uno que puede llegar a causar polémica, algo más actual, como lo es El Eternauta, la adaptación de Netflix. Para mí la hicieron muy bien esta vez, agarraron un director argentino como lo es Bruno Stañaro, que es un director del carajo, que a mi entender, yo soy fanático de la historieta, a mi entender respetó bastante el original. Obviamente se entiende que tuvo que hacer una adaptación a estos tiempos, porque el ambiente y los problemas de esa época no son los mismos que los de ahora, entonces uno logra ahora empatizar más con los personajes. Se logró la idea central de la invasión extraterrestre, el héroe colectivo, el valor de la resistencia, la organización ante lo desconocido, y la verdad que me parece una adaptación muy muy buena, aunque los monstruos, lo poco que se vio, son los mismos que el cómic de la década del 50, el espectador y el lector no es el mismo, por lo tanto me parece una adaptación más que válida. Podemos hacer algunas menciones, pero no quiero que se me vaya muy largo, como por ejemplo Blade Runner, Dune, e incluso El Conde de Montecristo, que fue adaptado en lo que para mí es una de las mejores telenovelas argentinas. Obviamente estuvo adaptado a su época, pero fue una telenovela que marcó un hito en la televisión argentina, actuaciones muy buenas, creo que fue una de las mejores cosas que hizo Pablo Echarri, así que miren lo que pasa cuando a un libro, a una obra, la agarran personas que tienen buenas ideas y que tienen un respeto por la original. Por último te voy a nombrar algunos casos en los que para mí la adaptación es mejor que el libro original. No me maten, como ya les dije, es una opinión personal. Si ustedes quieren poner algo distinto o lo que piensan, lo dejan en los comentarios, yo leo todo, les respondo y les agradezco por todo el apoyo. Y te voy a nombrar, por ejemplo, a La Naranja Mecánica. La verdad que el libro está buenísimo, tiene mucha violencia, mucha crudeza, pero Stanley Kubrick hizo
un trabajo espectacular. El actor que interpreta, lo voy a estar dejando por acá porque no me acuerdo el nombre, el actor que interpreta al personaje principal del libro la rompe también, las expresiones, la actuación que tiene es buenísima. Y además, algo que tiene la película a favor del libro es que el libro está lleno de expresiones, se podría decir del lunfardo de allá, un montón de expresiones raras que yo tuve que estar buscando en el diccionario, lo que hacía que la experiencia de lectura se me frenara bastante, pero en la serie, cuando uno está viendo lo que está pasando, tiene más contexto, entonces se entiende un poco más fácil estas palabras raras que utilizó el autor. Otro caso, y esto es bastante polémico, para mí es El Resplandor de Stephen King, también de Stanley Kubrick. Acá la rompen todos los actores, pero sobre todo Jack Nicholson, y la ambientación, la música, la actuación, la dirección, para mí terminan haciendo un producto buenísimo, terrible, que se hace un poco más llevadero que el libro. Si bien el libro te explica qué es lo que significa el hotel, qué es lo que hay en el hotel, en la película por ahí no es tan necesario y se hace mucho más llevadera, por eso para mí la película supera al libro en este caso. Otro caso en el que para mí la película supera al libro es en El Silencio de los Corderos. De más está decir que entra al juego la ambientación, la música, la dirección, la fotografía, pero sobre todo las actuaciones de la grandísima Jodie Foster y del excelentísimo Anthony Hopkins, que acá la rompe. La verdad que da miedo, intimida muchísimo, le hace pasar a la protagonista momentos terribles que sobrepasa por mucho a la obra original. Así que para terminar, fíjense la cantidad de cosas a favor y en contra que tienen cada uno. Por lo tanto, me parece que es una discusión que no tiene final, que para mí nadie tiene la razón, hay cosas buenas de los dos lados, así que me parece que cuando alguien venga a decirte esto es mejor que aquello, hay que decirle tenés razón, depende, o si tenés ganas de discutir, discutile. Pero bueno, esta es mi opinión, totalmente tibia, no me quise bajar al barro, totalmente cobarde de mi parte, pero eso es realmente lo que pienso. No hay una cosa definitivamente mejor que la otra, así que esto depende del ojo de quien lo mire. Este ha sido el video por hoy, espero que les guste. Si fue así, dale like, suscríbete, compartí. Si no fue así, podés hacer lo mismo, como ya te dije otras veces, es totalmente gratis. A mí me ayuda muchísimo, yo hago esto por gusto para dejarle a mis futuros alumnos o a la gente que quiera leer un montón de mensajes, un montón de cosas para animarlos. Déjame en la caja de comentarios qué te parece, si el libro es mejor que la película o la adaptación, cuáles te gustaron más, cuáles te gustaron menos, y nos vemos en el próximo video. Yo soy Martín y te doy las gracias por haberte pasado por el canal. Chau.